Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 231 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Jimena Tordini, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, la indomable brutalidad del fútbol, los militares al gobierno y un bozal para la ciencia en Mendoza. No es que quiero legitimar la mafia del fútbol con esto, pero hay algo de esa corporación, poder corporativo, poder conservador, poder todo lo que es del fútbol, que tiene un costado interesante para la modernidad, para decirle a la modernidad, ¿saben qué? Yo soy del fútbol. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Y eso va a qué ser significa? todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones. En el primer bloque analizamos la guerra desatada por el gobierno nacional y sus aliados contra la Asociación de Fútbol Argentina para privatizar los clubes. El fútbol argentino entró en guerra. Hay 2 bandos definidos, de un lado la AFA, dirigida por Claudio Chiqui Tapia, demonizada como pocas veces se ha visto, parece estar en su máximo nivel de desprestigio. Del otro lado, una opinión pública mayoritaria que clama contra la mafia, pero tiene 2 actores claves como estandartes, que son el presidente del Club Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y las Fuerzas del Cielo Libertarias, con el mismísimo presidente Milei como vocero. ¿Quién va a ganar? En este primer bloque de Crisis en el Aire nos vamos a meter con la novela de la semana y vamos a ver cómo salimos de esta. Vamos a empezar por el comienzo. La secuencia se desató el jueves de la semana pasada, es decir, el 20 de noviembre, cuando la Asociación del Fútbol Argentino decidió, sorpresivamente, premiar a Rosario Central con un campeonato por haber obtenido la mayor cantidad de puntos de 2025. La medida, que contó con el aval del Comité Ejecutivo, desató un vendaval de rechazos que muchos de ustedes habrán escuchado, incluso habrán participado de ellos. Y esa fue la nota que rebalsó el vaso de malestares que genera el modo de ejercer el poder que tiene el Chiqui Tapia. Pero la gresca se tornó una batalla campal cuando 3 días más tarde, el domingo, Estudiantes de La Plata enfrentó a Central en el Gigante de Arroyito y los platenses le dieron la espalda a sus colegas rosarinos en el tradicional pasillo de reconocimiento para felicitar a los flamantes campeones. De esto me enteré hasta yo, que no me había enterado de casi nada. Momento de hacer una aclaración antes de sumergirnos en el lodo deportivo, que es que las otras 2 personas que me secundan en la conducción de este podcast hoy estuvieron el domingo en Rosario, me han dicho, y estuvieron ahí en la cancha donde sucedió el episodio que acabo de mencionar, porque son hinchas enfervorizados de Rosario Central, pero parece que se van a comportar Hudson y Santucho, ¿no? Promesa. Tienen ese compromiso. Promesa. Bueno, adelante. Sí, Jimé, en este rol objetivo que vamos a asumir, vamos a empezar introduciendo lo que para nosotros es la principal discusión que está en juego, como trasfondo de esta enorme pelea que se armó. Hay un sector empresario y político que va desde el macrismo hasta la ultraderecha, que empuja hace tiempo ya por la privatización de los clubes, lo cual sería una transformación profunda del fútbol argentino, tal y como lo conocemos hasta ahora. Mientras tanto, la conducción de la AFA, que también incluye a un entramado de negocios y política, esto no hay que obviarlo, resiste que los clubes se conviertan en sociedades anónimas deportivas, las famosas SAD, y continúe siendo, como la tradición lo indica, asociaciones civiles. Por otro lado, hay un conflicto que tiene que ver con la gestión de la AFA y las denuncias constantes sobre un funcionamiento supuestamente mafioso encabezado por Tapia. Se dice que los arbitrajes están amañados, que los campeonatos tienen una estructura pésima, que las reglas sobre los ascensos y descensos son arbitrarias, son cualquiera, que hay muchos negocios en torno a la marca de la selección y que se maneja el poder de la asociación para disciplinar a los clubes con una lógica extorsiva. Ya mencionamos a la Bruja Verón, presidente de Estudiantes, quien mantiene una disputa feroz con la AFA desde hace tiempo.
Ayer jueves fue suspendido por 6 meses a raíz de que sus jugadores admitieron que fue él quien le ordenó a su equipo que le diera la espalda a los jugadores canallas. La Bruja viene de un fracaso estruendoso en su club que también arrastró las intenciones privatistas del gobierno nacional. Básicamente lo que intentó fue incorporar a un financista internacional llamado Foster Gillett, cabeza de un fondo de inversión inglés. El año pasado la Bruja posteó en Twitter, ahora sí, Estudiantes Revolución, para anunciar un preacuerdo con este fondo inglés por el lapso de 30 años a cambio de 150 millones de dólares que podían engrosarse todavía mucho más. A cambio, el club le cedía el 80% de las ganancias que generara el fútbol. Finalmente, Foster Gillett se fue alejando misteriosamente hasta que se borró. La Bruja nunca dio explicaciones claras de lo ocurrido y eso provocó que el resto de la comisión directiva y los socios le dieran la espalda a su proyecto. Desde entonces, la Bruja está refugiada en Miami con sus negocios, donde vive la mayor parte del tiempo. Acá tenemos que incorporar una figura clave para entender la avanzada privatizadora. Hablamos de Guillermo Tofoni, dueño de la empresa de organización de eventos deportivos World 11, quien es también el apoderado del grupo Gillett en América Latina y quien ofició de puente entre Gillett y Verón. Tofoni supo tener hasta 2023 la representación exclusiva del fútbol argentino para los partidos amistosos internacionales, pero luego del Campeonato Mundial de Qatar, la AFA le puso fin a ese vínculo, lo que provocó una batahola que terminó en tribunales en favor de Tapia. Este personaje, Tofoni, tiene mucho poder de lobby, mucha influencia económica en el mundo periodístico, por decirlo de manera prolija, y coordina con el gobierno de Milei para que la SAD desembarque en el fútbol local. Es su hombre. Hablamos con el periodista Walter Vargas, historiador pincha y muy conocedor de Verón, y nos señalaba que la Bruja tiene posiciones políticas más ambiguas de lo que parece. Estuvo muy ligado a Daniel Scioli, quien le armó su primera comisión directiva, supo fotografiarse con Néstor Kirchner, le abrió las puertas a las aulas de Plaza de Mayo, pero hoy en día, recién hace un rato, antes de grabar este programa, habló con Tenenbaum en Radio Con Vos, no se desmarca del gobierno libertario, aunque tampoco da muestras de apoyo, o sea, es un rosquero, y dice que no apoya la privatización de la SAD, pero propugna el involucramiento del capital privado en los clubes. Para conocer mejor quién es la Bruja Verón, le pedimos a Juan Pablo Rubinacci, periodista de Letra P, autor de una biografía titulada Presidente, Génesis y Construcción Política de Juan Sebastián Verón, y nos dijo lo siguiente. Bueno, la disputa entre Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia sería muy fácil en esta conversación pública de los últimos días de encasillar en peronistas versus libertarios. A mí me parecería un error caer en ese debate, me parecería que es una simplificación, sobre todo porque Verón tiene, por lo que uno pudo investigar y conocer, un posicionamiento y una visión del rol social de los clubes que es bien distinta a la de una sociedad anónima deportiva, que es lo que viene a plantear el gobierno nacional. Ahora, también tiene una visión distinta a la conducción del fútbol argentino, que defiende las asociaciones civiles sin fines de lucro, pero que a su entender lo hace de una manera que está perjudicando a los clubes, que los ahoga financieramente y que en la situación deportiva tampoco preserva demasiado a los jugadores. En este debate rápidamente uno puede observar a Javier Milei, a Agustín Romo, al Gordo Dan, a la tropa digital libertaria subida a la figura de Verón. Simplemente uno piensa por qué está enfrentado Tapia, que tiene un vínculo mucho más expuesto con el peronismo, porque en principio es funcionario del gobierno provincial, porque es el titular del SEAMSE designado por Axel Kicillof. La AFA acaba de firmar un convenio para la utilización y la administración del Estadio Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona, y Gerardo Zamora, por ejemplo, el gobernador de Santiago del Estero, es un hombre muy cercano a Pablo Tobillino, el tesorero de la AFA y mano derecha de Chiqui Tapia. Digo, ahí sí se ve mucho más claramente un apoyo del gobierno o del peronismo a la conducción de la AFA. Cuesta ver o cuesta escuchar a dirigentes del peronismo apoyar explícitamente al Chiqui Tapia de la Asociación del Fútbol Argentino, pero políticamente uno puede ver
que trabaja en ese sentido. Por el contrario, sí se ve al gobierno nacional embanderado en la causa Verón, cuando Verón no es precisamente lo que defiende. Digo, el otro día se vio a algunos dirigentes libertarios defendiendo lo que se llama la escuela de estudiantes. Bueno, la escuela de estudiantes, entre otras cosas, es organización, es sacrificios, trabajo, es humildad, es lo individual por sobre lo colectivo por sobre lo individual, y no es precisamente esa la bandera que viene levantando el gobierno nacional, por lo menos en sus primeros 2 años de gobierno. Bien, escuchábamos a Juan Rubinacci, como decías, Juan, biógrafo de Juan Sebastián Verón, es hincha de Estudiante también, quien pinta bien un poco un escenario sobre las relaciones, ¿no? También políticas entre Verón, más que las relaciones políticas, los apoyos políticos que recibe y que él niega, como decíamos antes, ¿no? Recién o sea, tampoco es que lo niega abiertamente, pero dice que él no hace política y demás. Antes mencionabas a Scioli, ese es un personaje también importante, habría que ver ese vínculo porque Scioli, según decías antes, estuvo en el inicio de la comisión directiva que armó Verón, y es un personaje que tiene un desplazamiento interesante también, ¿no? Porque hace un tiempo era secretario de Deportes, llegó a ser durante el peronismo, y era alguien que defendía a las asociaciones civiles, y ahora... Candidato a presidente del peronismo. Sí, y ahora como secretario de Deportes de Milei, propugna las sociedades anónimas. Me lo contaba un importante directivo de un club que lo llamó Scioli para decirle que había que motorizarlo y bueno, medio que se peleó, pero que está activamente promoviendo esto. Así que ese también es un tema. O sea, este es la pelea de fondo, ¿no? Como decíamos al principio, hay que tenerlo en cuenta. Y pasemos ahora, si les parece, al otro polo de la cuestión, que también muy bien decía Rubinacci, cómo son esos vínculos entre, así como Verón está siendo apoyado activamente por Milei, por los tuiteros libertarios y demás. Empresarios. Por el lado del Chiquitapia y de la AFA, se sabe que tiene un vínculo bastante importante con el peronismo y particularmente con el peronismo bonaerense en los últimos meses. Nos contaban también que la AFA firmó con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que el Estadio Único de La Plata sea la próxima sede de la selección, de los partidos de la selección, lo cual es un cambio importante y además este año, hace poquito, como si estuviera predeciendo lo que se viene, la AFA cambió la dirección de su sede central para no estar sujeta a la intervención de la IGJ nacional, que maneja el gobierno libertario, y pasó a estar bajo la égida de la IGJ provincial, para estar salvaguardado ante un conflicto como el que se viene. Bueno, también Rubinacci mencionaba a Pablo Tobillino, que es el vicepresidente, el tesorero de la AFA, ¿no? Y un poco el aliado clave de Chiquitapia. Son como los dos personajes que efectivamente tienen un poder muy grande dentro de la AFA. Chiquitapia llega a la presidencia en el 2017, luego de que gobernara entre 2015 y 2016 una comisión normalizadora, ¿no? Recordemos que en el 2015 fueron las primeras elecciones luego de la muerte del histórico presidente de la AFA, Julio Grondona, que terminaron con un tremendo escándalo, ¿no? Cuando se presentó Marcelo Tinelli como presidente de San Lorenzo, por un lado, y Luis Segura como presidente argentino junior por el otro. La votación fue un desastre porque terminó empatada a 38 votos, a pesar de que votaron 75 dirigentes. O sea, fue un escándalo total. Se suspendieron las elecciones. Hubo un intermezzo ahí de una comisión normalizadora, hasta que efectivamente sí, Chiquitapia ganó las elecciones dentro de la AFA. Lo ganó, pero se presentó por consenso, no hubo opositores. Exacto. Bueno, ahí fue tejiendo ya una articulación. Obviamente hay que decir que el poder actual que detenta el Chiquitapia tiene que ver, obviamente, con un consenso dentro de la AFA, de los clubes, pero hay una fuerza muy grande, que tiene una legitimidad muy grande a partir de haber ganado el campeonato mundial. Seguro. Y de una alianza muy fuerte con los principales referentes de la selección, ¿no? De hecho, Messi, Di María y un poco el campeonato que le dan a Central lo acusan de tener que ver también con este vínculo tan fuerte que tiene con la selección, de haber ganado el campeonato mundial el año pasado, y eso lo inviste de una fuerza que la pregunta ahora es si la está perdiendo, ¿no? Y el otro gran apoyo que tiene es el de los clubes
más chicos y del interior, que también se lo acusa de beneficiarlo habitualmente desde la asociación, ¿no? Pero también no hay que perder de vista que, sobre todo en sus inicios, llega con el apoyo de Hugo Moyano. Sí. Hugo Moyano es el suegro de Chiquitapia. O sea, Era el suegro, ¿se separó? Sí, se separó. O sea que Tapia viene también del sindicalismo. Sí. Y ese apoyo, digamos, fue en ese momento, sobre todo que Hugo Moyano estaba mucho más encumbrado, fue decisivo para también mantenerse en el poder. Sí. Bueno, y después está Tobillino, ¿no? Rosarino, presidente, pero es rosarino, pero es presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero. Se mudó. ¿No? El otro club que junto con Barraca Central, que es el club de Tapia, se dice que es habitualmente beneficiado por los arbitrajes. Tuvieron ascensos vertiginosos de categorías. Sí. Bueno, se dedica, Tobillino, estamos hablando, se dedica al negocio de los caballos de pura sangre, estuvo muy ligado al clan Juárez, que gobernó Santiago del Estero durante mucho tiempo, y ahora es un aliado importante del peronismo digamos, del gobernador Zamora, que en realidad es radical, pero se articula mucho con el kirchnerismo, y también es un hombre muy cercano a Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, otro habitual sostenedor, ¿no? De Chiquitapia, de Tobillino, de la AFA, uno de sus espadas políticas, digamos, ¿no? Tobillino es un hombre muy picante, que oficia de vocero público de Tapia cuando se desatan los conflictos. La semana pasada, estuvo teniendo un espadeo en Twitter muy fuerte contra Verón, un poco sacado, la verdad. Lo bardeó en las redes de una manera muy fuerte. Y esta conexión entre Tapia y Tobillino, bueno, habla de este federalismo complejo, que es un poco uno de los activos que tiene la conducción de la AFA para tener un poder importante ahí, ¿no? de conducción. Bueno, un poco para ir avanzando, la idea es que podemos pensar, ¿no? A partir de todo este bardo. Y recordábamos que en el 2016, en medio del quilombo de la AFA que estaban comentando ustedes recién, hicimos una entrevista larga con el periodista Ezequiel Fernández Mur. Y en esa entrevista, que debe estar seguramente publicada por ahí en internet, él nos aportó una idea que chocaba de frente con las críticas generalizadas que había contra la AFA, en un clima bastante parecido al de hoy, porque en ese momento gobernaba Mauricio Macri, y él dijo algo que queríamos recuperar, que dice así: Menem privatizó el aire, el agua, el pan, quiso privatizar los clubes de fútbol y no pudo. No digo esto como un elogio, pero la corporación del fútbol pudo más que la cruzada privatizadora del menemismo. El fútbol es una corporación tan poderosa que le dijo no a las sociedades anónimas. Tinelli se comía a los chicos crudos y el fútbol le mete un 38-38. Por un lado decís qué vergüenza, qué desastre, pero por otro lado, bueno, no paraba de reírme, dice Fernández Mur, ¿no? Al tipo que ganaba todo, que fumaba bajo el agua, el fútbol le dijo, para un poquito, nene. Entonces, concluye este párrafo de Fernández Mur, entonces hay algo de esa corporación, de ese poder corporativo conservador, que tiene un costado indomable para cierta modernidad. Bueno, esta semana volvimos a recurrir a Ezequiel Fernández Mur, amigo de la casa, periodista de La Nación, bueno, para ver qué pensaba en este contexto, ahora en este bardo, de aquella idea. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Los amigos de Crisis me recuerdan una frase que pronuncié en una entrevista que tuvimos hace muchos años y en la que yo hablaba de la indomable brutalidad del fútbol. Lo describía como una especie de última trinchera contra la modernidad. Es decir, el mundo que impone las sociedades anónimas, las presiones políticas y económicas, el menemismo que privatizaba hasta el agua de los floreros, pero no podía con el fútbol. Envió proyectos de ley al Parlamento, etc. Y no pudo quebrar al fútbol. Bueno, en aquel momento lo describí así al fútbol y sigue, porque este gobierno, el de Javier Milei, ha logrado quebrar presupuestos de salud, de educación, ha destrozado tejidos sociales en este país y no pudo con el fútbol. Quiso enviar un decreto, quiso intervenir judicialmente y no pudo. El fútbol lo frenó. Sigue siendo esa última trinchera el fútbol. Y el fútbol, claro, se jactó siempre de esa especie de última trinchera. Se jactó de su propio poder.
Aparte de esa jactancia, el fútbol fue campeón mundial en estos años, Qatar. Entonces, esa jactancia terminó convirtiéndose también en arrogancia. Ya no solo hubo un uso del poder, sino también un abuso del poder. Y ese abuso del poder termina siendo impunidad. En estos días, el fútbol inventó un título, inventó un reglamento, adulteró supuestamente un PDF para poder sancionar al rebelde, al club rebelde, al Estudiantes de Verón. Y todo esto convertido ahora en guerra santa, porque el gobierno de Milei quiere que los clubes sean SAD. ¿Y por qué quiere? Si el fútbol es autónomo y los socios de los clubes han decidido que no quieren convertirse en una sociedad anónima deportiva. Va respondiendo esa corporación que es el fútbol a la modernidad, sigue respondiendo a la modernidad. Inclusive responde a la modernidad hasta con sus resultados dentro de la cancha. El campeón del fútbol argentino hoy se llama Platense. ¿Qué negocio es que Platense sea campeón? Y el campeón de la Copa Argentina se llama Independiente Rivadavia de Mendoza. Nunca habían salido campeones y salen ahora. Eso no existe. No hay escenario donde los débiles le ganen a los poderosos como el de que sigue sucediendo en el fútbol argentino. Entonces, ¿para qué la arrogancia luego del poder, de los reglamentos? Ojalá que la AFA y las asociaciones civiles, que son nuestros clubes, que son las que integran la AFA y que le pueden decir a la AFA, ya no, esto no, hasta aquí llegamos. Ojalá logren revisar eso y seguir manteniendo y defendiendo el mundo de nuestras asociaciones civiles. Bueno, muy interesante el planteo de Ezequiel Fernández Murs en esta conversación a través del tiempo que sostenemos, porque así como señala arbitrariedades que ha ejercido la actual conducción de la AFA, también pone sobre la mesa el planteo de fondo, ¿no? Que es que esta misma conducción es una de las pocas resistencias efectivas hasta el momento, en estos 2 años de la avanzada libertaria. Así como se le plantó en su momento a Mauricio Macri, cuando desde su presidencia se ilusionaba con una escalada privatista. Pero sumemos un elemento decisivo en esta batalla, o en realidad 2 elementos. En estos días la AFA anunció que no renovará los derechos televisivos del Nacional B para el Grupo Clarín. Teis Sports ya se había quedado hace unos largos años sin los derechos de la primera y ahora también le quitan las categorías del ascenso. Esto no es menor, es un ingrediente importantísimo. Si uno revisa las tapas de Clarín de los últimos 7 días o escucha a los periodistas de sus canales deportivos y políticos, pareciera que la AFA estuviera levantada en armas y fuera realmente una dictadura. El gobierno contragolpeó, a su vez, con una denuncia que las usinas de Clarín la ponen también en primera plana, que es una denuncia contra una empresa financiera, supuestamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria. La firma involucrada, que es una especie de publicidad constante que tiene la AFA, se llama Sur Finanzas y pertenece a Maximiliano Ariel Vallejo. Esto muestra que, bueno, la guerra apenas empieza, se están tirando con todo. La gran pregunta que se abre ahora en este escenario tan convulsionado es en donde, bueno, se demoniza demasiado la AFA, es si el gobierno jugará fuerte en materia institucional. Es decir, si decide, por ejemplo, una intervención u otra estrategia. La gran dificultad que tiene es que estamos a la vuelta de la esquina de la Copa del Mundo y una intervención podría dejar afuera a Argentina. Esto es un gran impedimento, pero el gobierno nacional ha mostrado que cuando va con los tapones de punta, va con los tapones de punta. Le pedimos a Ariel Escher, periodista deportivo y docente en la materia, amigo de la casa, que nos contara en qué momentos de la historia hubo intervenciones en la AFA y nos dijo lo siguiente. En términos formales, la AFA tuvo 2 intervenciones, las 2 bajo dictaduras militares. Una en 1955, cuando la autodenominada Revolución Argentina fue sobre el paradigma deportivo del peronismo, en el contexto de esa desperonización que llevó adelante, y intervino la AFA. El interventor era Arturo Bullrich, se rodeó de un consejo asesor, el rasgo central de quienes fueron en esa ocasión a la AFA sin el voto de nadie. Era su condición de no peronista. La intervención duró 9 meses y luego hubo una convocatoria a comicios y lo sucedió Raúl Colombo, que fue presidente de la AFA 9 años.
en un ciclo el más largo antes de Julio Grondona. La segunda intervención fue en 1966, golpe de estado de Onganía, derrocamiento de Arturo Illia, duró 8 años. El final de la dictadura en 1973 se encontró a la AFA intervenida, hubo 2 interventores del peronismo y en abril del 74 recién la AFA fue normalizada. El matiz fue que en vez de estar intervenida bajo la presidencia de la Nación, en los años de Lanuse, el tercer presidente de la Revolución Argentina, eso había pasado al Ministerio de Bienestar Social, con lo cual la AFA quedó intervenida primero bajo Francisco Manrique y luego bajo el ala de José López Rega. Hay una tercera circunstancia en el 2016 que no tiene el nombre de intervención, que se llama Comisión Normalizadora. En la AFA había vacancia de presidente, se presentaron Luis Segura, cercano al fallecido Julio Grondona, y Marcelo Tinelli, y empataron en cantidad de votos a pesar de que los sufragantes eran impares. El gobierno de Mauricio Macri usó el eufemismo de comisión normalizadora, un poco porque la intervención está asignada por esa asociación con las dictaduras, y otro poco porque la FIFA fiscaliza notoriamente, más allá de los perfiles ideológicos de los gobiernos, hasta dónde tienen autonomía sus filiales. Hay caminos diferentes que estos caminos. En el escenario que tiene ahora la AFA es difícil. También es difícil imaginar que un gobierno como el de Javier Milei, que trastoca ciertas formalidades del mundo institucional, no busque sendas que rompan lo dado. Con la historia que tenemos, sonaría impensable, pero ¿qué puede sonar impensable en este país y en este fútbol? Bien, lo escuchábamos a Ariel Sher comentar esta un poco historización de momentos en los cuales hubo intervención. La pregunta me parece que no es ociosa, el tipo de escalada que ha habido, primero con la decisión de darle el título a Central, que fue un poco, como decíamos al principio, algo así como una gota que rebalsó el vaso de un malestar que existe en cierto modo en el mundo del fútbol, pero que nuestra sensación es que está súper, ¿cómo se puede decir? Está súper operado, uno puede decir, con una gran despliegue mediático, con ese tipo de campañas, uno podría decir, que construyen desde nuestro punto de vista una especie de ambiente ideológico del cual es muy difícil salirse, ¿no? Y la sensación es que todo el que habla sobre el tema está al interior de ese influjo que es el de la AFA mafia, ¿no? La idea de la mafia como demonización absoluta de un actor político, en este caso, un actor institucional, que obviamente que tiene un montón de problemas y que debe ser criticado, que debe ser cuestionado si se quiere, pero que a su vez también expresa y esto me parece que hay que decirlo, expresa un universo cultural, social, que es de los más interesantes que hay en Argentina, ¿no? Totalmente. La fiesta del campeonato mundial no es independiente de lo que hace la AFA. La relación entre la conducción de la AFA y los jugadores que salieron campeones ese día con el camión, digamos, festejando con la gente, todas esas imágenes, más, imágenes como las que nosotros vivimos el domingo pasado, aunque perdimos, ese fue el gran pecado, haber perdido ese partido. Pero es una fiesta autogestiva de lo colectivo, sí, que no es fácil de encontrar en otros ámbitos de la vida cotidiana. Sí, incluso los clubes, ¿no? Hay un montón de situaciones en el fútbol argentino que son muy importantes, muy necesarios de defender. Y entonces la preocupación es que toda esta gran operación ideológica que va contra ciertos actores, que quizás tenga algunos elementos de razón, sin embargo, uno ve muy claramente el objetivo que está por detrás de eso, ¿no? Que es un objetivo político muy claramente de transformación en un sentido que rechazamos, digamos, de mercantilización de una actividad como la del fútbol. Así que me parece que ese es un poco el resumen que queríamos hacer y seguramente esto seguirá, así que hay revancha. Veremos cómo sigue la cosa.
Crisis es una revista de crítica política y cultural. Si querés acompañar este proyecto y la revista que sale en papel, suscríbete por 1 año. Recibís en tu casa 5 números, uno cada 2 meses. Es la mejor forma de que la iniciativa perdure sin perder filo. Aseguras tu revista, la pones a salvo de la inflación y la relees todo el año. Suscríbete en revistacrisis.com/tienda. En el segundo bloque analizamos la designación de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa. ¿Provocación o parte de una estrategia más amplia para reponer a las Fuerzas Armadas en la escena política? Esta semana el Gobierno Nacional confirmó quiénes serán los reemplazantes de 2 ministros que dejan sus carteras para asumir las bancas para las que fueron elegidos el pasado 26 de octubre, que son Patricia Bullrich, que estaba en el Ministerio de Seguridad, pasa a ser senadora y será reemplazada por alguien de su riñón, Alejandra Monte Oliva. Ese es uno. Y el otro es del que vamos a hablar en este bloque, que es una designación particularmente disruptiva, la de Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, que va a asumir en reemplazo del ministro de Defensa, Luis Petri, que va a ser diputado. Bueno, ¿por qué? Es la primera vez que un militar en actividad va a ocupar esa función, la de ser ministro de Defensa, desde el regreso de la democracia, desde 1983. Las versiones indican además que Presti no se va a retirar, sino que va a pedir licencia o va a pasar a disponibilidad. Esto significa que va a seguir siendo militar mientras sea ministro y que, por ejemplo, va a asumir con uniforme cuando eso suceda. Al mismo tiempo, como también estuvo circulando, Carlos Presti es hijo de Roque Carlos Presti, un ex militar acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Presti padre fue comandante del Regimiento de Infantería número 7 en La Plata. Estuvo además a cargo de diferentes centros clandestinos de detención. No atravesó el proceso de justicia por estos crímenes porque fue beneficiado por la ley de obediencia debida, así que murió sin llegar a ser juzgado ni condenado, mucho menos. La tía de nuestro compañero Marco Teruggi, Diana Teruggi, fue una de las víctimas de Presti padre. Diana permanece desaparecida, no solo ella, sino también su hija Clara Naí, a quien seguimos buscando. Y Presti, el padre, murió sin decir quiénes son sus apropiadores. Siempre esto es una discusión sobre, cuán responsables son los hijos de los militares de los crímenes de sus padres. Bueno, yo creo que no son responsables de los crímenes de sus padres, pero sí son responsables de repudiarlos o no repudiarlos. Y Carlos Presti, por lo menos que sepamos, no los ha repudiado. La pregunta es, ¿qué significa esta decisión del gobierno, no? Si se trata de un gesto de pura provocación, si está tirando, como se dice, un bait para que el progresismo reaccione, o si además hay una estrategia política por parte de la ultraderecha que incluye a los militares. Bien, antes de responder ese interrogante clave, Jime, metámonos con la información, porque estuvimos hablando con varias fuentes que conocen bien el ámbito militar. Todos hablaron en off, obviamente, pero vamos a tratar de resumir un poco lo que logramos indagar. Primero que nada, ¿quién es Carlos Presti? El nuevo ministro de Defensa. Bien, tiene 59 años, ingresó en 1984 al Colegio Militar, o sea, ya ingresó al Colegio Militar en democracia, y ascendió a teniente general durante el pasado gobierno, el de Alberto Fernández, a teniente general. Durante el gobierno de Alberto Fernández no fue impugnado en esos ascensos, tampoco por los organismos de derechos humanos, pero se convirtió en jefe del ejército, ni bien asumió Milei. En enero de 2024, lo que provocó el pase a retiro de 18 generales que venían en el orden de mérito antes de él, y eso es algo habitual, ¿no? Cuando hay alternancia en el gobierno, cuando cambia la fuerza política gobernante, que se elige a quien va a quedar al frente de la institución, lo cual implica pasar a retiro a un montón, genera malestar. Acá la pregunta es si el gobierno de Milei lo eligió a él o si en realidad deseligió o quiso que una cantidad no quedaran y quedó él. Me parece que esta designación como ministro de Defensa demuestra un poco que fue una elección expresa la de ponerlo él hace 2 años como jefe del ejército. Quienes lo conocieron en el ejército, algunos con los que hablaron compartieron destino con él, lo describen como un tipo correcto, que se declara apolítico, buen profesional
evidentemente astuto, pero sin mucha ascendencia en el ejército, ni especiales cualidades de líder. No tiene mucho carisma. No es alguien que tenga una prédica que conduzca, digamos, a sus subordinados. No se le ha escuchado, por ejemplo, reivindicar a la dictadura, ni públicamente, ni gente que ha estado con él así conviviendo. Y ni siquiera habla mucho de su padre, ni a favor ni en contra. Como decíamos antes, no ha cuestionado lo hecho por su padre durante la dictadura, tampoco lo reivindica. Claro. De hecho, tiene un hermano él, Sí. que es el militante del PRO y que Se dice que es más reivindicador Sí. de la dictadura. y que cuestiona el- incluso el ministro. al actual ministro de Defensa por no reivindicar a su padre. Pero no es militar este hermano. No. No. Hay un chiste que circula en ese mundillo castrense que dice algo así como antes, refiriéndose a Petri, el actual ministro que está de salida, mendocino, actual que fue elegido diputado. Antes, decía por él, teníamos a un político disfrazado de militar. Ustedes seguramente se acuerdan que se subía a los tanques. no sé Sí, qué. y ahora salió, justo ahora sacó como una especie de fotos del vestido de, no sé, de piloto, Un flashea, cosplayer. Top Gun. Bueno, antes teníamos un político disfrazado de militar, ahora vamos a tener un militar disfrazado de político. Pero más allá del chiste, lo que parece evidente es que se está cruzando un umbral que abre la posibilidad de una politización, una repolitización de las fuerzas militares. Otra vez, porque ya sucedió con nefastas consecuencias. Al menos en el plano simbólico, el nombramiento es un mensaje claro en este sentido. Varios organismos de derechos humanos salieron a repudiar el hecho, denunciando la ruptura de un consenso democrático básico que es se titula El control civil de las Fuerzas Armadas, una especie de logro que se había tenido durante todos estos años, mantener, a pesar de que hubo muchas fuerzas políticas gobernando. Y esa posición, ese rechazo de los organismos de derechos humanos, provocó a su vez la reacción de sectores del peronismo y de otras fuerzas políticas que cuestionaron a una supuesta demonización de lo militar por parte del progresismo. ¿Por qué un militar no puede estar a cargo de la defensa? Se plantea, y se sugiere que hay una discriminación típica del dogma woke. Como en otros temas, la ofensiva de ultraderecha provoca un quiebre en el campo popular entre quienes proponen sostener las conquistas alcanzadas y quienes sugieren un giro conservador. Le pedimos a Marcela Perelman, directora de investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, que nos envíe su reflexión sobre este debate. Escuchemos el audio que nos mandó Marcela, una amiga de la casa. Uno de los debates que se plantearon con la designación del jefe del ejército como ministro es si el verdadero problema es este carácter de jefe militar de Presti, o si eso debería ser secundario y tenemos que preocuparnos solamente por su perfil político de plegarse al gobierno libertario. En verdad, esta distinción entre lo militar y lo político es imposible y desvirtúa cuál es el sentido de la acción del gobierno, porque lo que ellos están proponiendo como giro fundacional es el hecho mismo de que el jefe de los militares sea parte del gobierno. Ese es el sentido, el contenido político de la acción, y ese es el sentido que profundiza el programa oficial del gobierno. ¿En qué sentido lo profundiza? Que aumenta la militarización de la política, un rasgo inicial, originario del gobierno, pero que ahora lo lleva completamente a otro nivel, en que consolida la subordinación con Estados Unidos, en que aumenta el carácter revisionista de la dictadura con este discurso que llaman de demonización de las Fuerzas Armadas y que es la reafirmación del desprecio y de la cancelación de las políticas de memoria, verdad y justicia, también dentro del Ministerio de Defensa. Y lo profundiza porque a casi 50 años del golpe consolida la hipótesis de antiterrorismo como ordenadora de las acciones en defensa y en seguridad. Jerarquiza los conflictos que ellos incluyen en la hipótesis antiterrorista. Entonces sí, que el jefe de los militares sea ministro es un problema político. Y lo más problemático es que activa la politización de las Fuerzas Armadas, que es obvio decirlo, pero fundamental tenerlo presente, tienen el dominio de las armas.
Y la objeción no se dirige al hecho de que alguien que tuvo formación militar o que en algún momento tuvo estado militar decida lanzarse a la política o encarar una carrera política. La objeción es asentar al jefe de los militares, al representante de la corporación militar en la mesa de gabinete, en las más altas decisiones del gobierno. La objeción es que el representante de la corporación militar lleve a las Fuerzas Armadas de lleno a la interna política del gobierno. Por esto no es posible separar lo militar de lo político, porque eso pierde de vista que toda designación se da en un contexto y encarna un proyecto, y que el proyecto del que estamos hablando profundiza su carácter, que es antipopular, que es antiprotesta, que es macartista, que es probelicista y que subordina el programa militar del país al de Estados Unidos. Bueno, escuchamos a nuestra compañera y amiga Marcela Perelman. Intentemos hacer ahora un zoom en qué significa esta novedad para las Fuerzas Armadas en tanto tal. Un criterio extendido entre quienes consultamos es que el nombramiento sería más bien una concesión simbólica, cuyo trasfondo es un deterioro agudo de las capacidades militares reales. Te hago un guiño, sería, pero no tengo soluciones para tus problemas de fondo, para los problemas militares. En términos prácticos, la preocupación de los milicos hoy es de tipo económica. Y hay dos reclamos fundamentales. Los salarios, que están bajísimos, y la obra social y OSFA, que está directamente en la lona. De hecho, los análisis sobre el presupuesto 2026 que el Ejecutivo envió al Congreso arrojan una caída en términos reales del financiamiento para la defensa. Nos contaban que los militares están directamente abandonando la institución, se buscan otros laburos. Hoy nos decía una fuente de las fuerzas que en la mayoría de los destinos militares a las 2 de la tarde se despacha todo el mundo a su casa porque no hay plata para el almuerzo. Y otro nos decía que un capitán agarra un Uber para manejar unas horas a la tarde y con el auto hace más plata que con la propia profesión de militar. La pérdida de esos oficiales es muy difícil de reemplazar porque se requiere personal con experiencia y formación. E incluso los soldados voluntarios se redujeron drásticamente en estos 2 años. En estas condiciones, para algunos, el nombramiento de Presti como ministro puede significar la posibilidad de llevar estos reclamos muy básicos a lo más alto del Estado. Pero para otros, por el contrario, va a terminar quemando al flamante ministro y generando una crisis aún mayor cuando sea obvio que no podrá sacarse la motosierra de encima. Bueno, vamos a volver ahora a algo que traía Marce Perelman en el audio y que es un poco el contexto en el que se realiza esta designación, que es el del alineamiento absoluto con la Casa Blanca, un tema, meto un bocado, que será tratado en nuestra próxima revista que estamos cerrando en minutos, ¿no? Se viene ahí una tapa a todo dar. Fortísima. Sobre esta cuestión. Para aportar algunos datos que tienen que ver con este campo que estamos discutiendo ahora. Este mes, sin pasar por el Congreso, Milei habilitó la entrada de un contingente militar estadounidense a territorio argentino para ejercicios conjuntos en Mar del Plata, Ushuaia, Puerto Belgrano. Además, esto creo que circuló esta semana, el ejército argentino compró al gobierno de Estados Unidos 8 vehículos blindados 8x8 Stryker, lo cual generó alguna polémica porque no serían los más apropiados para el territorio nacional y está toda esta cuestión de, bueno, ¿para qué esa cantidad de vehículos? ¿Para qué gastar plata en eso? Etcétera. Pero hay un episodio más reciente que también es, o sobre todo, para subrayar, bastante clave, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Caribe. Por pedido expreso de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, el gobierno de Milei, a principios de este mes, le pidió al jefe de la Armada, que es Carlos Allievi, que enviara el buque destructor Ara La Argentina a Puerto Rico, donde, como tal vez sepan, y si no lo contamos, los yanquis han concentrado una fuerza militar inmensa que amenaza con invadir Venezuela y donde están atacando barcos, botes de civiles, haciendo ejecuciones extrajudiciales ahí en el Caribe. Allievi, el jefe de la Armada, se negó con argumentos técnicos y Karina Milei montó en cólera. Bueno, una lectura posible también es que ese desplante fue determinante en el nombramiento de Presti, ¿no? Ordenar. Bueno, ¿cómo leer todo esto? Le consultamos a Fernando Morales,
que es capitán de fragata, veterano de la Guerra de Malvinas, presidente de la Liga Naval Argentina, que es una asociación civil que reúne a personal de las 3 fuerzas armadas, la Armada de la Prefectura, no, la Prefectura Naval no, y la Marina Mercante, que nos ayude a leer este incidente. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Hay historias en la vida militar, como en cualquier aspecto de la vida, que transitan una delgada línea entre el mito urbano y la realidad. Esta, si bien se la quiso disfrazar de mito urbano, tiene mucho de realidad, que es la intención o la sugerencia del secretario de Defensa de Estados Unidos de aprovechar la presencia del destructor de nuestra Armada, llamado ARA la Argentina, en el operativo UNITAS en Estados Unidos, para que una vez terminado se quedara un tiempo más amarrado en una base que la Armada de Estados Unidos tiene en Puerto Rico, sea sometido a alguna reparación menor, gentileza del gobierno de Estados Unidos, y patrullar un poco el Caribe, sin hacer ningún despliegue bélico, por supuesto, pero mostrando el pabellón argentino junto al pabellón de los Estados Unidos, en lo que sería ya una suerte de fuerza multinacional ante el embate de Donald Trump contra Venezuela. El mito urbano, que todos sabemos que existió, indica que el jefe de la Armada, con muy buen criterio, dijo que de ninguna manera podía permanecer el buque en el exterior más allá del operativo para el que fue enviado, dado que, entre otras cosas, para que tropas argentinas estén en el exterior necesitan una autorización del Congreso, y ni siquiera la tenían para ir al UNITAS, que sobre texto de una demora parlamentaria fue autorizado a zarpar por decreto. Concluye el mito urbano diciendo que la Secretaría General de la Presidencia no le perdona al jefe de la Armada semejante rebeldía y que procedería a relevarlo de su cargo. Mito o no mito, lo cierto es que el jefe de la Armada, ante la asunción del general Presti al Ministerio de Defensa, va a dejar su cargo, como lo van a hacer también otros jefes. Y hablando de Presti, primera vez en la historia en la historia democrática que un general en actividad ocupa el cargo del Ministro de Defensa, una situación a todas luces inconveniente, improcedente, impropia, y que va a terminar redundando en un desprestigio para el ejército argentino en particular y para las Fuerzas Armadas en general, cuando este hombre, por falta de presupuesto, no pueda solucionar las múltiples angustias que aquejan al personal militar. Bueno, cerremos el bloque con 2 consideraciones más o menos rápidas que tienen que ver un poco con cosas que venimos diciendo, pero una tiene que ver con cómo leer también, interpretar este nombramiento al interior de la interna propia de La Libertad Avanza, ¿no? Del movimiento propio del gobierno. Una cosita es que Presti había sido primero nombrado por el jefe de gabinete original, ¿no? de los libertarios, que fue Nicolás Posse. El primer jefe de gabinete, que tuvo, si se acuerdan, Antelo, un brigadier de la Fuerza Aérea, como su mentor al interior de la Fuerza Militar. Él tiene que haber sido el que hizo el que sugirió estos reemplazos, pero a su vez Antelo había puesto como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a un miembro de la Fuerza Aérea, y eso había generado malestar en el ejército. Entonces lo primero que se interpreta es que esto es una reorganización de la alianza entre el gobierno libertario y ahora el ejército como principal arma aliada, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también se confirma lo corrida que está la vicepresidenta Victoria Villarroel de la cuestión, ¿no? Parecería ser que casi no tiene preeminencia, y lo poco que puede tener va a ser también raleado en la próxima etapa, con Presti ahora en el Ministerio de Defensa. Claramente alguien que está, y eso es lo que nos parecía importante plantear, parecería ser ligado a Santiago Caputo. De hecho, esta semana estuvo
fue a la jefatura, a la primera reunión de ministros luego de su nombramiento, se presentó, estuvo Petri también, estuvieron los dos ministros, el saliente y el entrante, y después de ir a esa reunión, fue a verlo a Santiago Caputo, a su oficina en la Casa Rosada. Acá no parecería haber diferencia entre Santiago Caputo y Karina Milei respecto del tema. Así que bueno, eso es por un lado, que tiene que ver con la relación con el gobierno. Y también, y esto es para cerrar, digamos, volvamos al tema principal, que es la relación con Estados Unidos, ¿no? Hay una editorial de La Nación hoy viernes, refiriéndose al tema, bastante impactante. ¿A cuál tema? ¿Estados Unidos o a los militares? No, al reemplazo de los militares. Se llama Un general en actividad en el Ministerio de Defensa, donde obviamente hace esto también, de decir, por primera vez se sale de la nefasta política de vejar a valiosos militares por el apellido que portan, dice textualmente. Pero después desarrolla varios de los temas, y un tema que me llamó particularmente la atención es el de cómo cuenta esto al interior de la relación entre el gobierno y Estados Unidos, este nombramiento. Y dice algo así como que Argentina ya está subordinada a Estados Unidos, ya es un hecho, que entonces lo que hay que hacer es tratar de, al interior de esta absoluta subordinación, tratar de brillar y de lograr a ver si Estados Unidos nos tira unos mangos. Pero así, o sea, directamente, no voy a leer textual porque son un par de párrafos, pero... ¿Está firmado el artículo o es No, es una editorial del diario, digamos, directamente. Lo cual es muy impactante en cómo ya se da, o sea, se dice como una subordinación automática, y que eso no se discute, y que entonces es como agraciarse respecto a Estados Unidos para ser uno de los principales alumnos, digamos, y verse beneficiado por algo de presupuesto. Un derrame. Bueno, esto me parece que es el punto clave. Hay que ver si esto efectivamente tiene que ver con una profundización de esa relación, con una subordinación muy clara. Es bastante evidente que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica plantean algo así como un involucramiento de las Fuerzas Armadas de los Estados latinoamericanos en la cuestión interior, ¿no? Narcotráfico, terrorismo, el tema de los desastres ambientales, o como querramos llamarle, para dejar al ejército de Estados Unidos la custodia efectiva de las fronteras y de lo que uno podría llamar la ex soberanía nacional. Y es interesante acá ver que Presti, en las pocas entrevistas que hay, una entrevista le hicieron en Neura hace el año pasado, lo que plantea precisamente, él viene del comando, es un comando, digamos, de infantería, y plantea reconvertir al ejército en unidades más livianas, ágiles y letales, lo cual sería bastante... se articula con esta idea de dejar un poco de pensar en un territorio vasto, en la cuestión de las fronteras, para generar unidades de intervención, uno podría decir de élite más, ligadas a conflictos concretos. Así que bueno, ese es un poco el escenario muy complicado que se va generando. Y frente a la pregunta original de si esto es un mero gesto simbólico o hay una estrategia por detrás, creo que, como siempre decimos acá, hay que tomarse en serio a lo que plantea en este caso el enemigo y tratar de por lo menos abrirse a una lectura que tenga que ver con lo más complejo y tratar de ver qué es lo que viene detrás de esto, y no simplemente como algo pasajero y una simple provocación. En este episodio decidimos reemplazar nuestra habitual sección de La Tangente por un tercer bloque urgente dedicado a lo que está sucediendo en Mendoza con el avance de la minería, la resistencia ambientalista y la represión estatal a la protesta. Allá vamos. El miércoles por la mañana, en la legislatura de la provincia de Mendoza, la Cámara de Diputados dio media sanción a la aprobación del informe de impacto ambiental para el proyecto San Jorge, que busca explotar cobre en la zona de Uspallata, y por eso este episodio no tiene tangente, sino un tercer bloque en el que vamos a hablar del avance extractivo en la provincia de Mendoza, y de cómo juega el sistema científico en la nueva etapa que se intenta abrir. Este es un caso, un conflicto del que ya hemos hablado en otros episodios, porque las audiencias públicas para discutir este mismo informe, que ahora tiene media sanción, ya habían estado envueltas en polémica, tanto porque habían sido denunciadas como poco públicas y también como poco consentidas,
como por además una secuencia de detenciones de militantes, de personas que protagonizaron protestas contra este informe, que se vienen sucediendo, ¿no? O sea, la persecución a la conflictividad ambiental en la provincia es criminalizar a las personas que protestan. Quienes están a cargo del proyecto, el proyecto minero, son la empresa Sonda Metals GmbH, que es de Suiza, y el grupo Alberdi, que es un grupo argentino. Para el gobernador Alfredo Cornejo, que es uno de los integrantes de la Mesa del Cobre, este avance es clave porque es la entrada de otros proyectos más, o sea, es como la apertura de la puerta, y porque de esta forma habrían encontrado la manera de esquivar lo que se llama normalmente la Ley Guardiana del Agua, que es la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y que fue una ley que se ganó con numerosas manifestaciones en la calle. Bien, agreguemos, Jime, que este miércoles en realidad lo que se votó fue un combo, porque fueron 3 medidas más que le allanan el camino a la minería a cielo abierto. Diputados dio media sanción para un fondo de compensación ambiental, así se llama, Fondo de Compensación Ambiental, que serviría para afrontar las consecuencias de los accidentes que se produzcan. De esta manera reconocen abiertamente el riesgo que representa la actividad para el ambiente. El segundo proyecto que se votó fue la Ley de Regalías Mineras, que propone un nuevo esquema de distribución de las ganancias, y Malargüe, Distrito Minero Occidental, así se llama, Malargüe, Distrito Minero Occidental, un proyecto de exploración en el sur mendocino, en región periglaciar. Esto puntualmente se choca con la ley de glaciares, así que se abriría otro capítulo de conflicto y de protesta. La votación fue 32 a favor y 13 en contra. El peronismo mayormente fue quien se opuso. Mientras pasaba todo eso, con la gente en la calle protestando, explotaba otra polémica. El CONICET Mendoza publicó un comunicado institucional en el que denunciaban que habían hecho varias observaciones sobre el informe de impacto ambiental presentado por las empresas porque tenían datos viejos, información poco precisa sobre la cuenca del río Mendoza que está en riesgo, y nada de eso se había tenido en cuenta. ¿Qué pasó? Mientras se votaba, el comunicado fue dado de baja y en su lugar apareció otro en el CONICET que aclaraba que se apoyaba, que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas apoyaba el desarrollo productivo de la provincia. Nosotros nos comunicamos con los compañeros de la Asamblea de Trabajadores de la Ciencia que habían hecho el primer comunicado para entender qué había pasado, qué fue lo que pasó, y reconstruimos lo siguiente. Por un lado, el gobierno conformó inicialmente un consejo sobre el agua con expertos del CONICET, pero surgieron conflictos porque no se los tomaba en cuenta o no se tomaban en cuenta las observaciones que hacían. Después los expertos elaboran un informe alternativo con eso que habían observado y desde los consejos directivos de cada instituto del Centro Científico Tecnológico de Mendoza decidieron apoyarlos. Así se impulsó la publicación del informe alternativo antes de la votación de los diputados para que el CONICET no quede asociado a un informe favorable a la explotación de la cordillera. Este informe alternativo es el que finalmente se dio de baja por las autoridades del CONICET. ¿Qué cambió la decisión? Nos decían que los directores de los institutos fueron citados a una reunión con el mismísimo presidente del CONICET, con Daniel Salamone, de manera virtual, y con la vicegobernadora de la provincia. Allí los amenazaron con que iban a realizar acciones legales y que iban a sumariar a todos los científicos que firmaron. Además, pensaban declarar en rebeldía a los científicos organizados de la Asamblea. Por todos esos aprietes es que los compañeros de la Asamblea decidieron no dar nombres ni enviar audios. Básicamente porque los pueden despedir, pueden perder su empleo. Hablamos con Marcelo Girau, que es geógrafo, profesor de la Universidad de Cuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua.
Él nos compartió su lectura política sobre esta persecución. Esto se inscribe preocupantemente en una tendencia de fuerte injerencia por parte de los poderes ejecutivos al servicio de poderes económicos en desmedro de la ciencia crítica y particularmente en las cuestiones ambientales. Recordemos el antecedente de las sanciones o sumarios entablados contra investigadores del CENPAT en Patagonia, debido justamente a sus posicionamientos y críticas a la conducción del CONICET y sus reclamos de tener mucho mayor libertad y ejercicio de soberanía científica respecto de sus investigaciones. Preocupantemente advertimos también una tendencia a semejanza de lo que está ocurriendo con la ciencia crítica en Estados Unidos, de censurar o de limitar las investigaciones relacionadas con el cambio climático. Recordemos que en Estados Unidos se está llegando a dar situaciones respecto a investigadores de la atmósfera o del ambiente del cambio climático global que son particularmente de los más perseguidos prácticamente en aquel país, motivando inclusive hasta una tendencia a la emigración de muchos investigadores estadounidenses hacia Canadá o hacia otros países. Si en nuestro país, en Argentina, le sumamos la cuestión de las condiciones económicas y laborales en las cuales se encuentran nuestros investigadores, nos podríamos encontrar ante una situación de pegarnos un tiro en el pie, como también lo está haciendo Estados Unidos, y prescindir de los aportes de las ciencias en general y particularmente de las ciencias ambientales con espíritu crítico. Bueno, para cerrar este bloque que fue así urgente, subrayamos algunas cosas que tienen que ver con esto. Por un lado, en Mendoza, la votación en senadores que terminaría o no de aprobar este informe que habilitaría la minería del cobre va a ser el 9 de diciembre. Por otro lado, retener esta cuestión de la persecución a los científicos y a las científicas que se manifiestan políticamente, que no es en el único lugar en el que ha sucedido, como también escuchábamos recién, que es una forma de persecución que muy complicada, ¿no? Porque se da en el contexto de unas condiciones laborales terribles del sistema científico, con lo cual tampoco es como un nivel de disciplinamiento que corre por muchos carriles, ¿no? Sí. No es únicamente que venga un funcionario y te amenace, sino las condiciones en las que eso está sucediendo. Una discusión similar se viene respecto a la ley de glaciares, ¿no? Milei ya dijo hace unas semanas que pensaba provincializar la zona periglaciar. Eso significa que cada provincia podría determinar dónde está el límite y por lo tanto dónde se puede explotar. Porque bueno, todo esto hay que verlo en esta disputa, ¿no? Que es la disputa del momento, que es la ampliación de la frontera de la explotación de los recursos naturales. Y esto nos vuelve un poco, creo, a mostrar que todo tiene que ver con todo y no está separado de lo que comentábamos en el bloque anterior y no está separado del número que estamos preparando ahora, que es la intensificación de los procesos extractivos es parte del acuerdo con Estados Unidos y eso va a tener muchos tipos de consecuencias. En este bloque nos detuvimos en las consecuencias en la provincia de Mendoza y en este rasgo de incremento persecutorio, pero sin duda creemos que anuncia una conflictividad por venir que va a ser muy intensa. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Jimena Tordini, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. En la producción participaron Facundo Iglesia, Natalia Gelós, Nico Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco, Alejandro De Masi editó el episodio, yo soy Flor Badaraco. Este episodio se grabó en FM La Tribu. Chau, hasta la semana que viene.